un 41,8% de cumplimiento. Con esa cifra calificó la Fundación Ciudadano Inteligente el avance de las promesas que realizó la presidenta Bachelet en la cuenta pública del año 2014. Queremos ahondar en este tema y para eso nos acompaña en nuestro estudio Pablo Collada, director ejecutivo de Ciudadano Inteligente. Pablo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Pablo, lo primero que nos cuentes, ¿cuáles son los principales resultados y conclusiones que llegan en esta comparación de un año del 21 de mayo? Bueno, importante mencionar que hay diferentes tipos de promesas, ¿no?, de inicio. Entonces, nosotros a lo que nos dedicamos en este estudio en particular son las promesas de carácter legislativo, ¿no? Entonces, la presidenta llega el 21 de mayo y hace una serie de promesas, algunas que tienen que ver con acciones concretas que realiza el mismo Ejecutivo y otras que tienen que ver con las propuestas legislativas que van a meter en función de modificar algún sistema, hacer alguna reforma en particular, etcétera. Nosotros nos dedicamos a evaluar esas. En ese caso, bueno, pues la realidad es que el año pasado fue un año en el que llegó la presidenta y se aventó con muchísimas promesas de carácter legislativo, ¿no? O sea, una gran cantidad, en muchos ámbitos. Y ahí fue, bueno, pues nosotros estuvimos evaluando a lo largo del año y obviamente ya hacia el final haciendo muy claras las puntualizaciones. Y ahí tenemos, bueno, pues algunas de las en las que hubo más avance en temas de seguridad y justicia, en temas, bueno, de educación, inclusive se avanzó bastante, y hubo otras que de plano se quedaron totalmente en el olvido, ya sea por coyuntura, porque no formaron parte de la agenda prioritaria, y bueno, pues juventud, cultura, bueno, se quedaron totalmente abandonadas. Y respecto a eso, claro, cultura, discapacidad, energía, infancia y jóvenes, pueblos indígenas tienen un 0% de cumplimiento. ¿Cómo lo ves con este año en el que sí se hizo algunos anuncios, por ejemplo en cultura, el canal de televisión cultural, y también, por ejemplo, en el caso de energía, lo de las cuentas de la luz? ¿Cómo ves esta diferencia? Bueno, yo creo que también, no sé, espero que se hayan dado cuenta de que, bueno, muchas de las promesas que se quedaron totalmente abandonadas del año pasado a bueno, pues quizás sea una buena oportunidad para retomarlas. Yo creo que también en este caso no se aventaron tantas promesas como el año pasado. Yo creo que fue, o sea, si bien se mantuvo un aire o un enfoque reformista, bueno, ya no se hicieron tantísimos planteamientos respecto a lo que iba a suceder. En ese caso, por ejemplo, bueno, yo creo que el tema de juventud es un tema prioritario, temas de educación y que están muy vinculados con temas de juventud, todo el tema de educación cívica, que fue un elemento que tuvo un peso muy fuerte en el informe, y obviamente el tema de cultura con lo del canal. Y ya pasando al discurso del 21 de mayo de este año, ¿cómo evalúan ustedes esta cuenta anual? Yo creo que hay varios puntos que nos parecieron interesantes. En primer lugar, yo creo que fue un discurso que se mantuvo en una línea que ha estado llevando la presidenta, que de cierta ambigüedad, ¿no? O sea, había mucha expectativa durante las últimas semanas, hubo muchas discusiones que han estado ahí, calientes, donde la gente está involucrada, donde la gente necesita respuestas, mucho de las organizaciones de la sociedad civil queriendo, definición por parte de la presidenta. Y una vez más, encontramos que no hubo esa definición. O sea, algunos de los puntos que eran importantes, como el de la nueva constitución o el nuevo proceso constituyente, bueno, se quedó una vez más en la ambigüedad. Tiró ahí algunas palabras, una importante incidencia general y demás, pero no se definió cómo iba a ser este proceso, y eso nos sabe como a poco, a que faltó definición. En otros términos, bueno, se mantuvo un enfoque de reforma, ¿no?, pero sin la agenda tan compleja, ¿no? Se especificó un poco más y, bueno, se aventaron algunas cosas muy puntuales, como el tema de, bueno, lo de honorarios dentro de los servidores públicos, tema de, bueno, de educación, nada más fortaleció algunos de los puntos que ya había estado trabajando, y temas importantes también como, bueno, cuestiones de pensiones y demás para adultos mayores. Si el año pasado, por ejemplo, eran 58 medidas, eran proyectos de ley, como tú lo decías al principio, ahora solamente 19 son los anuncios de proyectos de ley. ¿Será que también este discurso apelaba más a otro mensaje en el diálogo, recobrar las confianzas, un mensaje más sentimental o simbólico que práctico? Bueno, sí, yo creo que también hay un reconocimiento de que fue un año demasiado complicado y en el que se abrieron demasiadas apuestas, ¿no? Y que realmente, pues, obviamente, me resulta extraño viniendo de la presidenta con su experiencia,
que sí faltó como decir, a ver, no, enfoquémonos a 3 o 4 y hagámoslos muy potentes. Yo creo que en este año tan complicado se dieron cuenta que pues la eficiencia no fue tal, ¿no? Y eso se refleja en el 41% vinculado a lo que prometió con lo que se cumplió. Y bueno, este año fue como, bueno, vamos con muchas menos, tratemos de enfocar un poco más, de priorizar un poco con más puntualidad, y esperemos que este año justamente pues tenga más ese nivel de cumplimiento. Esa sería nuestra expectativa para este año. Si modificó la manera en la que se presentó el 21, siendo un poquito más acotada, yo no estoy seguro si la parte emocional, yo creo que también sentí un informe bastante técnico, en cierto sentido, ¿no? O sea, como que los aspectos emocionales que se acostumbra a ver en la presidenta, yo no los vi tanto. Yo vi también muchos aspectos bastante técnicos. No, vamos a hacer esta inversión, estos ajustes. Técnico en una parte, pero por ejemplo ambiguo en los otra economistas y los gremios también de económicos criticaron que así como se hizo una expectación sobre anuncios de la reactivación económica, dijeron que no había nada concreto más que una intención y que no se anunció un verdadero plan para reactivar la economía. Sí, yo creo que la verdad es que siento que hay muchas cosas que acabaron demostrándose en este 21 de mayo. Número uno, la experiencia del año pasado, que fue muy pesado y que ahora lo quisieron aligerar un poco. El tema de tener muchas expectativas, y yo creo que también con todos los ajustes de gabinete y demás, yo creo que también estaba la misma presidenta como acabando de definir algunas cosas y dijo, bueno, en vez de hacer promesas muy concretas, vámonos con algunos aspectos muy puntuales. A pesar de que sí se acotó la agenda, esa agenda presentada no es muy clara y no es muy puntual en las definiciones. Pablo, ¿y cómo acoge la ciudadanía este tipo de discurso? Algunos dicen que al final ya como no se cumplen la cantidad de, por ejemplo, en este estudio, menos de la mitad de las promesas se cumplieron. ¿La ciudadanía qué espera de estos discursos o ya se está transformando en una mera cuenta anual en el que no le toman el peso o tampoco la están siguiendo si se cumple o no? Quizás están desanimados, por ejemplo. Yo creo que, bueno, para nosotros la reacción a lo largo del día de la presentación que nosotros íbamos mostrando los resultados, la verdad es que hubo bastante buena recepción. O sea, yo creo que la gente está interesada en decir, a ver, ya no solamente me quiero quedar con las promesas, ya quiero empezar a pensar en estos periodos en los que evalúo y veo qué tanto se cumple, ¿no? Y eso, por una parte, creo que hay una fortaleza o un mayor interés de decir, ya estoy harto de que me avienten puras promesas y quiero saber qué tanto en realidad se está cumpliendo estas promesas. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que la ciudadanía necesita claridad para sus interlocuciones, que eso es algo que hemos estado viendo mucho. Hicimos un ejercicio dentro de nuestra plataforma que se llama del dicho al hecho.cl, en el que invitamos a varias organizaciones a que nos dijeran, a ustedes qué les gustaría escuchar este 21 de mayo, ¿no? Y tenemos organizaciones de educación, de temas de ciudadanía, temas ambientales. Yo creo que es muy importante para la sociedad civil tener claridad en la interlocución que tiene con el gobierno. Y si el gobierno es ambiguo, la sociedad civil no sabe bien cómo pararse frente a eso. ¿Y qué era, por ejemplo, lo que más esperaban estas organizaciones? Bueno, tenemos organizaciones desde Greenpeace, que obviamente tenía que ver con temas de glaciares, que, o sea, la definición que hubo fue, no podía ser más ambigua. Sí, vamos a seguir trabajando por los glaciares, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, no se definió concretamente. Hasta aspectos de relaves mineros, obviamente temas de educación y gratuidad, había mucho tema de educación cívica, o sea, varias organizaciones de verdad se pusieron ahí, temas, bueno, obviamente con las agendas propias de las organizaciones, temas de los campamentos, ¿no? Que se siguen acostumbrando y que, bueno, a ver si finalmente se invierte en infraestructura para terminar con los campamentos. Cada organización, Techo, Greenpeace, iguales, ¿no? Con temas de ellos ya, se hizo lo de la Unión Civil el año pasado, bueno, pues ahora vienen nuevos retos para estas organizaciones. Y ahí nosotros creemos que es necesario generar estos sistemas de interlocución claros, pero con definiciones. Vamos a hacer esto. Ustedes ayúdenme como sociedad civil, nosotros lo vamos a seguir impulsando. Es un momento de una mayor colaboración entre sociedad civil y gobierno. Si no existe definición por parte del gobierno, la sociedad civil anda un poco dando palos de ciego, diciendo, bueno, a ver, ¿cómo? ¿Dónde enfoco mi energía? ¿Dónde enfoco mi fuerza ciudadana, mi base social para afrontar estos retos? Y políticamente, ¿cómo ven ustedes este anuncio que también fue considerado por muchos ambiguo sobre la nueva Constitución? ¿Genera también esta nebulosa de la ciudadanía no sabe para dónde ir y aumenta el debate, diferencias dentro y quizás apunta la agenda a lo político más que a lo social, que es lo que espera, por ejemplo, cada organización, algo civil?
Sí, el tema es que se pospone esa definición, ¿no? O sea, si ya se anunció una vez, a ver, lo vamos a hacer y vamos a arrancar este proceso en septiembre. Bueno, ya esa es una definición bastante concreta. Si pasan un mes y tanto de esa definición y luego nos vuelven a decir que va a ser otro proceso y no se dice con claridad, las organizaciones, que son muchas que están esperando este proceso, plebiscito, asamblea constituyente, cada una tiene sus diferentes enfoques y hasta el momento yo creo que el esfuerzo más fuerte está en, a ver, hagamos un plebiscito y definamos el modelo, pero ese plebiscito no está definido y ahora muchas organizaciones esperaban que hubiera esa definición. A ver, se va a hacer un plebiscito para definir, pero ni se dijo eso ni se dijo lo contrario, por así decirlo. O sea, no se clarificó cuál va a ser el sistema, si va a ser un tema de comisión bicameral, comisión de expertos, no se está definiendo. Y esos son los momentos en los que, a ver, ahí tienes a la población atenta, escuchando, observando cuál va a ser este tipo de anuncios y se vuelve a dejar en el aire. Y lo que se presta son a puras suposiciones. Yo he tratado de no entrar a las suposiciones. No, lo que quiso decir fue esto y entonces va a ser comisión bicameral. Yo creo que no dijo lo suficiente como para hacer una suposición concreta y eso nuevamente abre discusiones, pues yo creo que en cierto sentido ociosas. Se vuelve a generar el tema de la expectativa y una vez más decimos, ahora habrá que esperar una vez más a ver cuándo se define. Es importante aprovechar esos momentos para hacer definiciones claras. ¿Y la ciudadanía espera también definiciones más claras? Yo creo que definitivamente, o sea, yo tengo a la presidenta en un momento donde hay una crisis de legitimidad. Yo necesito saber el rumbo, yo necesito saber que hay una contundencia. ¿Y faltó eso? Pues yo creo que faltó. En este caso en concreto, a ver, estos son las posturas específicas y lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Hubo algunas buenas intenciones, buenos proyectos, buenas propuestas, algunas que sí se recogían de la ciudadanía, pero sigue faltando cierta claridad, ¿no? Y es curioso porque la presidenta habla mucho de la importancia de la participación ciudadana, de abrir los procesos participativos, pero si no defines con claridad cómo van a ser esos procesos, pues, ¿cómo voy a participar yo como ciudadano? ¿No? Y el ciudadano está atento y lo ves. Tenemos pocas referencias con hace 5 o 8 años, digamos, de la participación inmediata que tenemos hoy en día, por ejemplo, por redes sociales. Nosotros hacemos muchas actividades y utilizamos mucho la tecnología y eso nos permite también observar la discusión. Obviamente hay los detractores, los que apoyan, etcétera, pero hay una participación porque esos canales están abiertos, ¿no? Entonces no puedes tener el tipo de discurso que tenías hace varios años en un momento en el que la interacción que existe con la ciudadanía es mayor. Entonces, genera estas posibilidades de interacción mucho más clara, ¿no? Yo creo que ese es el tipo de expectativas que nos gustaría que se vieran cumplidas en este momento. Bueno, si vas a hablar de participación ciudadana, no hables de la participación ciudadana como era hace 10 años. Habla de la participación ciudadana como es hoy, con mayores posibilidades de interacción. Pablo, y respecto a otro tema, pero Ciudadano Inteligente se va a querellar contra el exdirector de Servicio Puesto Interno, Michel Llorat, por obstrucción a la justicia, luego de conocer sus declaraciones de que aseguró que desde el Ministerio del Interior habían presiones y hoy día incluso también dijo que habían presiones por parte de diferentes políticos en el mismo Congreso. ¿Cómo lo ven ustedes y se van a querellar? Bueno, más que querellarnos en este momento, lo que necesitamos son declaraciones muy concretas y lo que sí nos gustaría, estamos revisándolo, pero es llamar a que declare concretamente a ver qué pasó, por qué estando ahí, y obviamente fue un proceso muy, muy complejo, ¿no? El Servicio de Impuestos Internos ha jugado un rol muy importante en todo este proceso de los casos Penta y Soquimich, ¿no? Que sí se querella, que no se querella, que cuál es su rol, ¿no? Y el exdirector, bueno, pues jugaba ese rol como ambiguo, como que sí participaba y luego no, una vez más, y ahora que está fuera, dice, no, a mí me presionaron y por eso, a ver, no, necesitamos definición, y si es así, es un tema grave, porque si de verdad hubo obstrucción de la justicia y alguien lo presionó, bueno, que ratifique esas declaraciones, que haga una acusación formal, y ahí lo que nosotros vamos a hacer es solicitar que declare, porque eso tiene que ver con cómo evoluciona un caso tan complejo como este, ¿no? Y que ahí habrá otros involucrados. Y por último también Jorrat defendió hoy día al diputado de Micín, el que dijo que no debería ser parte de la querella, ya que él habría recibido solamente un monto muy bajo por sobre los números que estamos hablando de los demás querellados. ¿Qué le parece eso? ¿Deberían ser todos los políticos o los involucrados juzgados por la justicia, investigados,
o no sería necesario? Los que estén involucrados en prácticas irregulares deben de participar en un proceso de justicia, ¿no? Y no es, no, pero es que fue un poquito menos y este fue un poquito más, entonces a este sí síganlo y a este no. No, a ver, si se cometieron actos irregulares, que se persiga y que caiga quien caiga. Nuestra postura, independientemente de si los montos fueron multimillonarios o si fueron más bajos, a ver, es una práctica irregular, ¿no? que no está atendiendo la legalidad de un proceso electoral. Y eso afecta a la democracia. Si la afectas mucho o la afectas poco, la estás afectando. Y ante eso tiene que haber un proceso de justicia claro y expedito para todos los involucrados. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por haber acompañado aquí en CNN Chile. Muchísimas gracias a ti. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.